tanto le gusta a Feijóo declarar para decir la verdad. La persona que estaba citada, que era el señor Feijóo, pues que hubiera venido y me hubiera dicho, es que yo no sé absolutamente nada de este asunto. En esa ocasión no quiso ir a un juzgado de Salamanca para declarar sobre una denuncia de algunos afiliados del PP. Ahora prefiere quedarse en su casa para declarar ante la jueza que investiga a la Dana. Y eso que fue él el que empezó la maquinaria de la mentira. El presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real. Ya sabemos lo que le gusta al PP en plasma, que incluso cuando tuvieron que declarar por su caja B, perfectamente, no dieron la cara. no tengo ni la más remota idea, señor. Feijóo tampoco va a dar la cara, ni por dignidad ante las 230 víctimas de la Dana, ni para aclarar por qué le pidió a Amazon llevar la iniciativa de comunicación en vez de pedir el nivel 3 de emergencias, en vez de tener un poquito de humanidad. Este es el manual del PP, el de un Feijóo que elige el relato antes que a las víctimas. Que hoy en la interparlamentaria del PP ni una palabra de la declaración de ayer de Feijóo ante la jueza de Catarrocha. Bueno, pues esta mañana el líder del Partido Popular, Ayuso no, el otro, ha declarado como testigo ante la jueza de la Dana para aclarar si realmente estuvo informado por parte de Amazon en tiempo real. Spoiler, no. No, Alberto Núñez Feijóo ha admitido hoy ante la jueza de Catarroja que no fue informado en tiempo real de la catástrofe por el expresidente de la Generalitat, lo que supone reconocer entonces que mintió. A ver, yo me imagino esta mañana a Feijóo diciendo, a ver, señoría, en tiempo real, lo que viene siendo tiempo real, la verdad es que no. Información, lo que viene siendo información, tampoco mucha, no. Y de Amazon, pues tampoco. O sea, pero vamos, todo lo demás, lo que dije, es cierto. Y la jueza diciéndole, pero entonces, ¿obtuvo usted información en tiempo real de Amazon, sí o no? Y otro, depende. Pues ahí lo tenéis. Feijóo mintió cuando dijo, me ha mantenido informado en tiempo real. Mentira. Al menos no coincide con lo que le ha dicho a la jueza. Esperanza. Bueno, perdona, Cayetano, si querías... Yo tengo poco que decir a esto. Yo creo que llevo 8 o 9 meses, por lo menos, diciendo con la boca bastante grande que era indefendible Amazon. Y todo lo que estaba pasando y todo lo que está haciendo. Y que era indefendible. Y se lo he dicho a Feijóo alguna vez. Cara a cara, y me parece lamentable. ¿Y qué te ha dicho él? No decía nada, ¿sabes? Decía, bueno, yo es que no decía nada, realmente no decía nada. Porque ya, ¿verdad? Yo es que no soy de ningún... Hombre, pero tú le dices, ¿es indefendible esto? Y se quedaba callado. Pues no, sí, no, decía, mira... ¿Sí o no? Es que... Está respondiendo como Feijóo a la sinceramente, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente qué me dijo y no me gusta. Ay, no me acuerdo, no me consta. Y no me gusta desvelar las cosas. Eso es otra que cosa. me dicen los demás. Vale. Entonces, Dime, no te lo quiero decir. Vale. Pero no me digas, no me acuerdo. Es un tema principal para mí, es uno de mis pilares base. Pero te doy alguna clave. Yo digo lo que digo yo. Una clave que nos puede servir, Cayetano. No, pues que tiraba un poquito el balón fuera, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no era claro, que no se lo creía, que en fin, que le seguía apoyando en alguna manera. Luego ya, la tercera o cuarta vez ya estuvo más callado, ¿sabes? Ya no defendía el defenderle, ¿sabes? Ya decía sí, yo creo que más o menos ¿sí? Decía que sí, que empezaba a ser un poco indefendible. No es que lo dijera así, era mi interpretación. Vale. Levantó una ceja, solo levantó una ceja y ya Cayetano... Hombre, es que ya veía venir a Cayetano y decía, ya viene el pesado. Ya viene el de Ya viene el de Amazon otra vez. Esperanza. Bueno, yo es que no estoy de acuerdo con la jueza. A mí me parece que lo que no se puede es decirle a Feijóo que por qué no ha cesado a Amazon. Un presidente de un partido nacional no puede cesar a un presidente autonómico. Y el tema de la mentira ya tal, ¿no? El tema de mentir ya tal. El tema de para mentiroso tenemos al presidente del gobierno. Ay, el tú más. Es que el tú más es un coñazo. Que aquí lo si saca la mentira, sale Sánchez. No, perdona. El y tú más es un y yo también, como dijo Alberto. Es un coñazo. No sé si estaba informado en tiempo real o no, ni él sacó. Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que esta riada no se hubiera producido nunca si se hubiera construido la presa que se tenía que haber construido. Hombre, claro. No, pero es que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Fúcar está desaparecido. Pero es que no está, y que a la jueza solo
no le importa que Mazón Mira, estaba con ese tipo de comiendo con una argumentos os periodista. descalificáis a vosotros mismos. Exactamente, exacto. O sea, Pero ¿cómo el problema me voy a es descalificar? el y tú más. A ver, el problema pero es tirar que atrás no en es el eso. tiempo para A ver, acudir Risto, que responsabilidades. no es eso. Hace poco ha llovido Que nos ha muchísimo. mentido el Y ha presidente estado- de tu partido. Que yo no sé que os haya mentido. Desconozco lo que ha dicho. ¿Lo acabas de ver? Que no acabo de verlo. No lo sé. ¿Qué no has sé. estado así durante el Que vídeo? me da igual. Ha dicho, por lo visto, Así. que... No, le ha pasado el matrán con el Según tú ha dicho que estaba asesinato informado en tiempo real y luego resulta que no lo estaba. Eso es. Bueno, pues y yo qué sé. ¿por eso qué lo para ha ti qué dicho? es? Pues eso pregúntaselo. No tengo ni idea. Una mentira, Déjame que dilo, te una diga mentira. Que ha estado a punto de producirse otra riada porque el río, esta vez, como resulta que ya se había llevado todos los Claro, cañizos, pero Esperanza, la anterior jueza riada no estaba- ha sido mucho menor. Esperanza, la jueza no está valorando qué pasó, Claro. sino qué gestión se Exacto. hizo. Bueno, me toca. Vale, de pero es esa, que te he dicho que no estoy de acuerdo con la jueza en el que ha pedido el Porque cese. no- Déjame que tenga Ni contigo. Hombre, No te acuerdas ni con la jueza ni déjame, contigo. y que tampoco Ni estoy con la de- ley, ni el código penal, ni el código civil. Justamente. Vamos, hombre, ni con la lluvia. No te acuerdas con la lluvia tampoco. Ella es de primavera. Justamente estoy de acuerdo con la ley. Y de acuerdo con la ley, sí, es ¿Qué una pasa, emergencia Cayetano? nacional. Yo alucino, yo Porque había como dos ciudadano, comunidades sí. autónomas. A ver, la dos silla del pueblo está comunidades hablando, por autónomas. favor. Yo como ciudadano, La silla del pueblo. alucino cómo se puede defender lo indefendible de la forma que hacen de un lado y del otro. yo no he A veces me defendido da nada, vergüenza yo no ajena defiendo a los nada. ministros, por ejemplo, defender cosas inverosímiles. Ahora en este caso, pues yo soy el primero que digo que Mazón es indefendible desde hace muchos meses. Pero bueno, pero ¿quién ha es dicho que pero no? tú empiezas Pero- a hablar de cómo se produjo, de Oye, que pero- se podía haber Pero evitado vamos a una ver. cosa y otra. Es que Pero no vamos puede a ser. ver, Estás Mazón intentando es blanquear indefendible o porque poner no nos ocre. dijo que la comida Que no, había hombre, que no, durado que no, 4 que no. horas o 5 Te ha horas. pasado igual que ¿Y a la dónde anterior, estaba con el- Pedro Sánchez? En la India. ¿Dónde estaba la ministra? Y el En otro. París. Me toca, ¿Dónde no, estaba me el toca, secretario de Estado? En Cartagena. Espera, que quiere disfrutar, No, Susana, quiere disfrutar. No quería romper este momento estelar de esperanza, Claro, pero ya me toca. Yo creo que ha sido torpe, mentiroso y un oportunista insensible a la vista de los mensajes. Ha sido torpe porque se ha abrazado a Mazón, que como bien se decía antes, era indefendible. Defendible. Y se ha abrazado y decía antes, ¿qué te decía? Es que no lo podía tocar. Claro. No lo podía, y además... Para no abrir una crisis política, le ha dicho la jueza. Exacto, exacto. Entonces yo creo que haya habido torpeza, además sobreactuado. Porque ¿qué hace el puede líder de la pensar? oposición queriendo aparentar allí que tenía funciones ejecutivas cuando no las tenía? Ha sobreactuado diciendo que estaba informado desde el minuto 1 y al final estaba informando diferido. Bueno, Y aquí esa falta, es mentira. en esta mesa falta un valenciano que nos pueda decir su opinión, así Y que termino lo último. vamos a hablar con él. Oportunista insensible, Venga. porque en lugar de estar preocupado por la víctima, estaba preocupado por el relato. Bueno, está Pérez Aznar. No, Se va a esperada. explayar. Qué tarde. Buenas tardes. Una previa. Siempre me asombra la desfachatez de la señora Esperanza Aguirre. Siempre, siempre. No falla nunca. Me honra mucho. En segundo lugar, amigos. en segundo lugar, Desde la entrada. bueno, hoy toda España ha podido ver que Feijóo era no el informado, el desinformado en tiempo real. Es decir, que mintió a todos los españoles, pero mintió a las víctimas. Mintió a las víctimas. Es decir, ha estado manteniendo una mentira durante 14 meses. Y solo sabemos que ha mentido porque justamente la jueza le requirió los WhatsApps. Por cierto, envió el día de Nochebuena, que tú me dirás que era el día más indicado para enviar los WhatsApps a la jueza, el día de Nochebuena. ¿Por qué el día de Nochebuena? Y solo una parte. Ha tenido que requerirle toda la parte. Y ahí hemos visto que el señor Feijóo mintió. Y yo creo que hoy el señor Feijóo está absolutamente incapacitado para dirigir este país. Primero porque es un mentiroso. Mintió a las víctimas, mintió a todos los españoles, pero también se mintió a sí mismo cuando dijo: si mentís, me echáis del partido. Vete ya. Ya sabemos que has mentido. Lo primero que tienes que hacer es cumplir con tu palabra. Vete. Segundo, porque hemos visto en los WhatsApps que estaba preocupado por el relato, por controlar la información, no por cómo iban las labores de salvamento de víctimas, no del rescate, no de cuántas víctimas, no. Controla la información, controla el relato. Y en tercer lugar, porque ha mantenido a un irresponsable que en lugar de estar en su puesto,
Estuvo 5 horas desaparecido y mintiendo una vez y otra y otra y otra. Es decir, cuando se dice que no podía echarlo, claro que lo podía echar. Bueno, él ha y lo dicho, pueden echar ahora, porque ahora lo están manteniendo. Lo están manteniendo. Quiero decir es por qué razón es Mazón responsable de que se hubieran ahogado todos esos señores. No es responsable Mazón, porque Mazón sería responsable en todo caso de lo que hizo después. Pero es que la riada había venido ya mucho antes, desde las 5 de la tarde estaba la riada. Pero, y ahí nadie se había ocupado. Pero porque si resulta que no se limpian los cauces, que los cañizos tiran los puentes, que no se hacen las presas, que el gobierno ha derribado 234 presas, porque les parece que los ríos tienen que ir naturalmente. Y el señor Baldoví, con perdón, pero el señor Baldoví, si usted hubiera hecho lo que usted quería hacer, el cauce del Turia hubiera vuelto al centro de Valencia y se hubieran ahogado muchos miles. O sea, que es que no es quien para Esperanza, señor Baldoví. Baldoví lo propuso. Un segundo. Vamos a escuchar la respuesta del señor Baldoví. Vamos a ver. Mire, el encalzamiento del Barranco del Pollo lo pedí yo. Y el senador de Compromís lo pedimos en los presupuestos generales cuando estaba el señor Rajoy y cuando estaba el señor Sánchez. Lo pedimos. Ya lleva Así que nosotros hicimos nuestro trabajo. Y el señor Rajoy dejó pasar una declaración de impacto ambiental y no hizo absolutamente nada. Estaba el proyecto y dejó pasar una declaración. Pero si yo por tanto, defender a Rajoy, no lo voy a defender. Pero en todo caso, un presidente de una comunidad autónoma no puede. El espectador no se está enterando. Claro. Disculpe, señor Baldoví, continúe. Sí, quiero decir, en todo caso. ¿Pero qué obras hicisteis vosotros? Estábamos en alerta roja desde las 7:30 de la mañana. ¿Cómo un presidente en alerta roja, estando en su territorio en alerta roja, se va de comida 5 horas de comida, sabiendo que ya había habido rescates por la mañana, sabiendo que en Utiel ya a mediodía se había inundado? ¿Cómo se desconecta un presidente sabiendo que en su territorio está alerta roja? No lo hubiera hecho ninguna alcaldesa ni ningún alcalde. Ninguna alcaldesa y Esperanza Aguirre tampoco lo hubiera hecho. Tú no te hubieras ido a 5 horas a comer sabiendo que en tu comunidad autónoma había alerta roja. Y Mazón lo hizo. Lo hizo y además lo habéis protegido durante 14 meses. Lo habéis abrazado y lo seguís manteniendo. Desaparecidos, en eso te doy la razón. No, es que esa actitud es que no la puede hacer nadie con sentido común. O sea, entonces, entendemos que esa desaparición y esos 5 horas es una falta o una dejadez de funciones respecto a lo que pasó ese día. Yo lo que creo es que esto era una emergencia nacional. Porque afectaba a dos comunidades autónomas. Feijóo muy mal, pero muy mal la ministra, muy mal el secretario de Estado que estaba en Cartagena de Indias, muy mal el presidente que estaba en la India con una bengalita, muy mal todo el mundo. Y sobre todo, muy mal el presidente de la Federación del Júcar, que solamente estaba preocupado si está en las... Perdona, que está todo. Me va a dar la razón Baldoví. Es verdad, no dudo que déjame decir una cosa. ¿Es verdad o es mentira que lo que preocupaba en la Confederación era que se iba a desbordar la presa de Forata, pero no estaban nada preocupados por el Barranco del Pollo? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no que en alerta roja se convoca el CECOPI a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde se desconecta a todo el mundo? A las 5 y pico de la tarde hay un técnico que dice hay que enviar un mensaje para que suban a zonas altas y no se manda el mensaje hasta 3 horas después. Quien tenía las competencias por ley, que era la comunidad autónoma. Y luego podemos criticar la actuación del Estado los días después. Pero las competencias, ese día, lo dice la jueza, no lo digo yo.
Lo dice la ley. Feijóo, Las competencias la tenía la comunidad autónoma. Y el presidente... La comunidad autónoma, hombre. Se la ha dicho hasta Feijóo. Vamos, es que a la primera llamada que un presidente recibe con una noticia así, te levantas y sales corriendo. Sí, pero hay que decir que él mismo, hoy mismo, él ha reconocido que no existieron esas llamadas. ¿Qué me decís del pero si han mentido más. Esperanza, 3 veces lo he dicho ya. Porque no se pueden hacer preguntas mientras están llegando cadáveres. Estás mezclando con Medina, Esperanza. Para invadir televisión española. ¿Me vas a escuchar? Pero que no tiene que ver. Las dos, ¿me vais a escuchar un segundo, por favor? Vale, muchas gracias. Dicho esto, el propio presidente del PP ha admitido que no han existido esas llamadas, que nunca habló directamente con Mazón, ni siquiera se interesó por dónde estaba. Yo le quería preguntar al señor Baldoví si eso le parece también una dejadez, teniendo el cargo que tiene, siendo una comunidad dentro del Partido Popular. Yo creo que efectivamente el señor Feijóo hoy ha admitido que nos ha estado mintiendo durante 14 meses. ¿Alguien cree que puede confiar en una persona que estaba más pendiente de salvar la cabeza de Mazón, de salvaguardar los intereses del Partido Popular, que de salvaguardar los intereses de los valencianos? Yo creo que esto, y lo digo como lo pienso, inhabilita al señor Feijóo, porque ha mentido. Estaba más pendiente del relato del Partido Popular y de salvar a Carlos Mazón, y en definitiva ha protegido a un irresponsable como Mazón y lo ha mantenido como presidente durante 14 meses. A mí me parece que hoy ha quedado perfectamente acreditado cuál es, en definitiva, el comportamiento del señor Mazón. Creo que del señor Feijóo. Creo sinceramente que no está absolutamente inhabilitado para ser presidente del gobierno. Mentiras tienen las patas muy cortas. Feijóo es la punta del iceberg de todo un entramado de argumentarios, de discursos, de estrategia política electoral, sobre todo antes de las extremeñas. Ahora tenemos las aragonesas, Castilla y León y luego Andalucía. Tiene como lema este partido: mentir no es ilegal. Así que lo que tiene que entender Feijóo, que tenía en el bolsillo la documentación que acreditaba que el gobierno estuvo en comunicación todo el tiempo, la tarde-noche de la fatídica Dana, de que las ayudas estaban en marcha, de que, como reconoce Mazón en uno de los WhatsApps enviados a Feijóo, ya tenía lo que querían, lo que necesitaban, que era los efectivos en la unidad militar de emergencias. ¿Qué es lo que estuvo haciendo realmente el presidente valenciano, Carlos Mazón, durante toda esa tarde-noche en la que no estuvo en el CECOPI? Esa tarde-noche en la que está almorzando y de copas en el Ventorro con una periodista. Y eso es lo que él intenta tapar, no entonces, desde entonces, al decir que estaba perfectamente informado de los acontecimientos en tiempo real. Aportar un primer mensaje, una primera comunicación, decir que fue él el que se puso en contacto con Carlos Mazón, que fuera exactamente a las 8:09 de la tarde, que es solamente unos minutos antes de que se produzca ese necesario pero tardío y fatídico mensaje del ES-Alert avisando a la población de lo que ya les había arrollado por encima. Ha intentado no comparecer personalmente, quizá para no encontrarse de cara con las víctimas. Cierto que hoy en la interparlamentaria le piden a él que dimita. Que ir a la sede judicial a reconocer lo que ya todos sabíamos, ya le habíamos escuchado, si ya le escuchamos el 31 de octubre cómo nos mintió en la cara. Pero además, en estos 14 meses en los que ha seguido manteniendo la mentira, se ha regodeado y ha sido capaz de decir esta frase sin pestañear, sabiendo que mantenía una mentira. Y yo insisto, en la tragedia más grande que ha sufrido esta comunidad y este país, donde 230 personas perdieron la vida, donde miles de personas perdieron sus proyectos vitales, decenas de pueblos arrasados, terror que sigue hoy todavía en miles de familias valencianas cada vez que ven una nube acercarse a su pueblo. En esto ha habido una constante, que ha sido crear un relato, mentir, falsear, manipular
y generar fake news. Va a llamar a la Comisión de Investigación del Congreso el 27 de enero al propio Feijóo. Quiere que vaya a declarar y verle, no de forma telemática, sino en esa comisión. Bueno, pues que aclaren de qué información disponían y, insisto, por respeto a las víctimas, que aclare el señor Mazón qué hizo. ¿Os ha parecido todo Pues lo que efectivamente, hemos visto? seguimos sin saber qué hizo Mazón en ese lapso de tiempo, pero sabemos a ciencia cierta qué no hizo, que era estar donde tenía que estar. Y ahora sabemos también que Feijóo lo sabía. Que Feijóo ha sido cómplice de las mentiras de Mazón porque la ha estado encubriendo cuando decía que estaba siendo informado en tiempo real. No, señor. Mazón no estaba haciendo lo que tenía que hacer, ni siquiera estaba informado de qué estaba pasando, y si lo estaba, hacía como que no, y el presidente del Partido Popular ha fingido que sí todos estos meses. Y no Para solo construir un relato. Porque anteponen el dañar al gobierno de España a hacer lo que es bueno para los ciudadanos del territorio que está gobernando. Uno de los mensajes que entregó el propio Feijóo lo dice clarísimamente. Tú tienes que controlar el relato. Y hemos lo dice visto, perfectamente. Pero hemos Y luego, visto a Mazón con la mano en el corazón diciendo que no sabía que había muertos hasta las 5 de la mañana y le había dicho a Feijóo, hablando de muertos, las mentiras son hablando de los muertos. Y como has dicho tú, o sea, la falta de respeto una vez más a las víctimas. Una vez más, vaya usted a declarar allí. Yo creo que es una oportunidad de oro para que esta tradición que tenemos de que mentir en sede parlamentaria, aunque es un delito, te vas de rositas, pues es una oportunidad de oro para que se rompa esa tradición y que mentir en una comisión de investigación en sede parlamentaria sea investigado por la justicia de oficio y cuando efectivamente se cierre la instrucción de esta causa y se abra juicio, se abra también un juicio de imputación de delito por mentir en sede parlamentaria a Amazon y, como eso ya sí que no hay que romper ninguna tradición, se abra acusación contra Feijóo por mentir en sede judicial, que eso es algo muy corriente que pasa con mucha gente. La anomalía en general entre los políticos es la verdad. Entonces, cuando hay algún tema serio de fondo, y este es de lo más serio que ha ocurrido en España en muchísimo tiempo, con gravedad además de un número enorme de víctimas, que son las que realmente han echado a Mazón, porque recordemos, Mazón, claro, ha sido un tema que no le han echado, que se eternizó. No le han echado, bueno, en fin, pero es que sigue cobrando provocaron, bueno, ya, público, ya, Juan Luis, pero me refiero a que si en aquel funeral, el funeral fue definitivo para una especie de prefuneral del propio Mazón que tenía que haberse ido hace mucho tiempo. Eso ya lo sabemos, pero respecto a lo de la verdad, que creo que es el tema que es un tema muy importante en este caso y en general en la política y la vida social española. Cuando no hay algo que detone realmente que están mintiendo por oficio, las cosas transcurren, pero cuando no, como es este caso, ya no, porque hay una investigación que pone boca arriba asuntos que además tienen que ver directamente con una conversación que tiene que ver con la intimidad de las gentes, ¿no? Y aquí hasta el propio Feijóo, como algunos otros políticos, pero bueno, Feijóo es el que nos ocupa esta tarde, hasta se anticipan a esa cosa del relato y el liderazgo que suponen mucho más importante que realmente acometer lo que importa a los vecinos, que es a lo que debieran dedicarse. La mentira siempre es muy grave, pero también el motivo por el que se miente puede agravar. Naturalmente. Y el tiempo que se está mintiendo, claro, que son claro, el tiempo. Es que estamos hablando de que Feijóo hace esto para proteger a Amazon. Algo que a mí me parece que éticamente, por la cantidad de muertos que ha habido, es verdaderamente muy cuestionable y que también hay que incidir, lo que decía Esteban, de la penosa gestión del Partido Popular en esta historia, cosa que me parece menos importante que la falta de respeto a las víctimas. Pero claro, todo lo que se está haciendo aquí en el Partido Popular es proteger a Amazon, que me parece que también el que ideó esa estrategia también yo creo que podría tener alguna. Vamos a analizar en profundidad todo lo que está sucediendo, pero antes vamos a cambiar un momentito de tema porque ayer viernes y de forma telemática el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, declaraba ante la jueza de Catarrocha tras enviarle los mensajes que se intercambió con Mazón el día de la Dana. Fran, cuéntanos qué dijo Feijóo y si sabemos si le defendió en esta declaración. Pues defendió bastante a Mazón. Feijóo asegura que echó en falta al gobierno de España durante la Dana. También sostiene que cuando él era presidente autonómico delegaba en los técnicos los planes de emergencias. Feijóo ha comparecido a distancia desde su despacho en el Congreso, algo que la acusación ha tratado de impedir porque lo querían en persona.
He podido confirmar que a las 19:59 le mando el primer mensaje al señor Mazón. Creo que deberíamos haber declarado el Gobierno de España la emergencia nacional. Había un déficit de información por parte de la EMET y por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambas competencia exclusiva del Estado. Feijóo también pregunta por qué le han citado a él, el testigo de mayor rango político en esta causa. Y las respuestas son estas palabras, suyas, días después de la Dana, y no coinciden con su última declaración ni con las pruebas. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real, me venía diciendo que la situación era muy compleja. Información en tiempo real y desde el lunes, un día antes de la Dana. Estas palabras no cuadran con los mensajes entre Mazón y Feijóo ni con lo que este último ha contado a la jueza, que las conversaciones empezaron a las 8 de la tarde del martes 29, en plena riada. A las 11:30, además, Mazón reveló al presidente del PP que ya había muertes. De nuevo, no cuadra con lo que el presidente contó en la comisión de la Dana, en el Congreso. Tengo que decirle que no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada. A las 19:43 no sabía que había gente ahogándose. Hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Usted puede ratificar aquí, en serio? No. Mazón decía que no conoció las muertes hasta la madrugada. Nada que ver con los mensajes que el presidente cruzó con Feijóo y que ya hablaban de muertos a las 11:30 de la noche. Las reacciones no se han hecho esperar. El señor Núñez Feijóo no ha dicho la verdad, no solamente que no estuvo en contacto en tiempo real, sino cuando dijo que el gobierno de España y que el ejército no había estado. Es gravísimo que el señor Feijóo haya mentido ante lo que ha sido una de las mayores tragedias que han ocurrido en España en los últimos años, que el señor Feijóo ha demostrado ser un mentiroso compulsivo. Él no estaba en el puesto de mando en el momento de la catástrofe, estaba a otras cuestiones y eso es imperdonable y él se tenía que haber ido desde el primer momento y el Partido Popular había tenido tuvo que promover su relevo de manera inmediata y sin embargo, como he apuntado antes, existía y a mí me parece terrible en el seno del Partido Popular la percepción de que el paso del tiempo iba a jugar a su favor. Y eso que dijo... Una inocencia... Sí, pero eso que dijo Feijóo en la declaración de... Bueno, vinculamos su continuidad a la reconstrucción, pero si es que lo que ha ocurrido es terrible, es la mayor catástrofe natural de la historia de España. Hay más de 200 muertos. Una falta de respeto a las víctimas. Oye, y nos ha llamado la atención, a mí me llamó la atención por lo menos, el que fuera el propio Feijóo el primero que se pone en contacto con Mazón. O sea, y que no fuera Mazón. O sea, no ¿dónde deja? Pero ¿dónde deja? Pero ¿por qué te llama la atención? No, pues porque ¿dónde deja el poder que tiene en la cúpula de la jerarquía, es decir, el señor Feijóo en ese partido? Claro. Sí, o sea, ¿dónde está? Todo es llamativo, efectivamente. No sé, a mí me llama la atención, por lo menos. ¿no? Y que no le cogía el teléfono. Claro, es que es muy fuerte. Bueno, pues es realmente indignante que en un caso como es el de la Dana estemos viendo aún mentiras que entorpecen una investigación, en este caso la de la jueza de Catarrocha. Feijóo dijo públicamente que Mazón le había estado informando en tiempo real hasta ayer. Y ayer tuvo que rectificar, lo cual pues demuestra que la gestión de este asunto por parte del Partido Popular ha sido una catástrofe de principio a fin. Abordó, yo creo que una de las cuestiones más importantes es por qué no procedió a la destitución o promovió la destitución y el relevo de Carlos Mazón desde el primer momento. Dijo que no quería originar una crisis política. Y a mí siempre me ha sorprendido de este asunto que en el seno del Partido Popular tenían la percepción, por supuesto Mazón la tenía, lo cual es algo absolutamente increíble, de que podían darle la vuelta a este asunto, ¿no? Y no ha hecho más que empeorar a medida que pasara el tiempo. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es actuar con absoluta transparencia, entregar todos los mensajes por respeto a las víctimas, que por cierto, como apuntabais, querían que Feijóo declarara en persona. Claro, también llamaba la atención la duración de esa declaración telemática, que fue de 5 horas. Hemos sabido que la jueza le interrogó durante media hora y que luego el resto, casi las 4 horas posteriores, fueron de las acusaciones, ¿no? Sí, por la cantidad de acusaciones que hay y bueno, el testimonio de Feijóo yo creo que
Por otra parte, él aporta lo que tiene, lo que hay, él no sabe y sigue siendo una incógnita a qué dedicó ese lapso de tiempo que todavía constituye un agujero negro Carlos Mazón, el tiempo en lugar de estar en el puente de mando, y sigue siendo pues una incógnita inquietante y que debe ser resuelta cuanto antes.